Cada uno de ustedes. Es una bendición estar nuevamente con ustedes en esta clase, hablando de la familia, hablando de los hombres, de las mujeres, y que Dios nos ayude a poder ser esos hombres de la Biblia, formarnos, seguir aprendiendo. Amén. El obispo Rafael Albino, un líder de nuestra iglesia a nivel nacional, él dice, él hace en el prólogo dice, como líder en la iglesia, por más de 40 años, he visto la necesidad de que los hombres sean formados, cimentados en la palabra de Dios, conforme al modelo de Cristo. El modelo de Cristo está en Efesios 4:13, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la plenitud, a la medida, a la estatura de Cristo, ¿no? Es el modelo, llegar a ser imagen de Él. Y sigue diciendo él, y llegar a ser hombres de Dios, o hombres admirables, como se llama este curso, para la familia, para la esposa y también para la iglesia. Los hombres que amamos y servimos a Dios, debemos empezar nuestro servicio, nuestro llamado, nuestro liderazgo en casa. Ahí debemos empezar nuestra primera iglesia, nuestro primer ministerio, nuestro primer servicio debe ser en casa, antes que la iglesia. Porque suele pasar que muchas veces los hombres de Dios sirven a Dios justamente en la casa de Dios, en el templo. Y bueno, como diría alguien, es fácil servir en el templo, porque en el templo todo es bonito, en el templo te agradecen, en el templo los hermanos, las hermanas no nos conocen bien, pero en la casa sí, ¿no? Servir a la esposa, servir a los hijos y hacer lo que nos toca hacer. Entonces, Dios nos ayude, hermanos, a poder continuar con este curso. Espero que ustedes hayan hecho la tarea que les dejé. No la tarea para el puntaje, sino la tarea de una manera personal que les dejé allí. Espero si no lo han hecho, no tiene un tiempo realmente, pero sí a los hombres les pediría que lo hagan. Y si hay mujeres en esta clase, díganle a su esposo, tienes una tarea. Pueda que su esposo diga, yo no estoy estudiando nada, yo no estoy llevando ningún curso, tú estás llevando el curso. Sí, pero la tarea es para ti, para que lo hagas conmigo. Ejemplo, el capítulo 2. La tarea para ti es que me lave los pies, díganle. Y después yo te lavo los pies a ti, ¿no? ¿Saben? Así que, bueno, tareas prácticas, tareas que pueden ayudar. Seguimos con el capítulo 4. El día de hoy seguimos con amando como Cristo a su esposa. Hago un repaso rápidamente. La semana pasada hablamos 3 capítulos, conociendo el corazón de la esposa, capítulo 1, capítulo 2, cambiando mi corazón de machista al corazón de un siervo. Y el capítulo 3, amando como Cristo a su esposa, hablamos de la entrega, de entregarse, ¿no? Y Efesios 5, de ahí vamos a hablar mucho, pero en este caso vamos a palabra por palabra, ¿no? Ama a tu esposa así como Cristo la amó. Y la semana pasada decíamos entregándose, santificándola. Y justo de eso vamos a hablar en el capítulo 4. ¿Amén? Bien. Entonces seguimos, ¿sí? Y una frase que pongo allí, el hombre admirable es el que vive su sexualidad con pureza. ¿Sí? Santificados en Cristo. Y a manera de introducción de este capítulo, los matrimonios pasan problemas de todo tipo, eso es muy cierto, ¿no? Y en particular, hubiera puesto en comillas ahí, problemas sexuales, ¿sí? Problemas sexuales. Muchos no tienen la capacidad emocional, ¿sí? Para poder solucionar los problemas
Muchos no tienen la capacidad emocional, espiritual, para solucionar conflictos, ¿no? Y terminan separados en la misma casa. Particularmente, repito esta parte, porque de eso vamos a hablar, su vida sexual, ¿no? Muchas veces no es voluntaria, sino es obligatoria y sin amor. Y están como mecanizados a veces. Y a manera de pregunta allí, ¿qué hacer frente a estos problemas? ¿Cómo tratar la vida sexual? El hombre entiende su sexualidad de una manera, la mujer la entiende de otra manera. El problema es que cada uno lo entiende egoístamente. El hombre dice, si tú me amas, tienes que estar dispuesta a estar sexualmente conmigo. Y la mujer dice, si tú me amas, tienes que tratarme bonito, si no, no estoy sexualmente contigo. Entonces cada uno entiende el amor a su manera, de una manera egoísta. Y cada uno quiere satisfacerse. Pero es necesario saber lo que Dios quiere en la vida sexual, matrimonial. Los hombres debemos entender que Dios nos ha llamado para santificar a la esposa. Y bueno, específicamente en este caso lo pongo en la vida sexual, ¿sí? En la vida sexual. Entonces, ahora, Efesios 5:25, ahí nos dice que Cristo ama a la iglesia. ¿Y para qué la ama? Dice, para santificarla. Entendamos que Efesios 5, desde el 22 hasta el 31, el contexto es Cristo, la iglesia, el esposo y la esposa. Hay una analogía, hay una comparación allí, tanto que Cristo con la iglesia y del esposo con la esposa. Y hay cosas que aprender de Cristo el esposo, de cómo ama a la esposa, que es la iglesia, para que nosotros como hombres sepamos cómo amar a nuestra esposa. Y vamos, en este capítulo vamos a hablar específicamente del tema de santificación, santidad, santificarla, ¿sí? Y para entender el tema de la santificación un poquito y entrar ahí en contexto, Filipenses 4:8, texto conocido, ¿no? Nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. En otras palabras, cuando pensamos en cosas puras, en cosas buenas, en cosas amables de la vida, en todo lo bonito, lo especial, lo puro, repito, lo puro, debemos pensar en nuestra esposa. No debemos pensar cosas libidinosas ni sucias, ¿no? Porque eso, por lo general, viene del mundo. No estoy diciendo, pastor, no la puedo desear a mi esposa. No, es natural desear. A lo que voy, nuestra mente, no debemos darle cabida a pensamientos lujuriosos, libidinosos, masoquistas, o de perversiones sexuales, para ser más exacto, con nuestra esposa. No, cuando pensemos en nuestra esposa, tenemos que tener en la mente Cristo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo justo. Y haciendo un contexto o haciendo una analogía, cuando pensemos en nuestra esposa, debemos pensar en todo eso, que nuestra esposa debe representar eso para nosotros, los hombres, ¿no? No debe ser el experimento de nuestras bajas pasiones o de pasiones pecaminosas, no. Nuestro pensamiento hacia nuestra esposa debe enmarcarse dentro de Filipenses 4:8. El texto dice, para santificarla, y para meternos un poquito en el tema, quiero hablar un poquito de lo que es la santificación, según uno de los primeros que abordó el tema, que fue el famoso Juan Wesley, ¿no? Esta enseñanza de la santificación, ¿no?, empezó con uno de los pioneros. Bueno, está en la Biblia, pero él lo amplió el tema, ¿sí? Trató de explicar un poquito más, darle conceptos. Los pentecostales llaman la doctrina de la santificación, ¿sí? Juan Wesley, un ministro de Dios, él decía, las almas son santificadas por la obra del Espíritu Santo, a través de la Escritura.
cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo hace una obra y santifica, ¿no? Para empezar, ¿qué es santificar? Te separa, te aparta para servir a Dios, para ser usado por Dios, para adorar a Dios, para rendirte a Dios, ¿no? Es una obra del Espíritu Santo y esa obra se da a través cuando uno está leyendo, también obviamente podemos decir ahora cuando uno está orando, ¿sí? Y Juan Wesley dice, esto va a suceder hasta que Cristo venga. Asimismo, a través de la cruz, ¿verdad? La cruz de Cristo. En la cruz de Cristo inició nuestra santificación, o mejor dicho, ahí fue posible esa santificación, en ese sacrificio de Cristo. Ahora, Wesley da unos conceptos del tema, y él dice, hay santificación inicial y también hay santificación progresiva. O sea, al inicio uno es santificado, apartado, separado para Dios, pero eso no es automático, dice Wesley, sino que va de menos a más, va progresivamente. El ser humano o el cristiano en este caso va entendiendo su papel, va entendiendo lo que él tiene que hacer cada día, apartarse del pecado, apartarse de la contaminación del mundo. Entonces, Juan Wesley dice, es algo progresivo. Y son conceptos que se han manejado con el tema de la santificación. Santificación inicial y progresiva. ¿Alguna pregunta? Creo que estoy escuchando por ahí. Bueno, habían hablado, ¿no? Sí, sigo entonces. Entonces, Wesley creía que la santificación comienza después de la justificación. ¿Sí? Cuando hablamos de justificación, estamos hablando de perdón, ¿no? Uno viene, pide perdón a Dios, se arrepiente y es justificado. En otras palabras, es perdonado. Y Wesley decía, después de la justificación, después del perdón, viene la santificación. Esa obra, esa experiencia, como lo llaman otros, pero Wesley insistía en la completa santificación como obra de la gracia definitiva e instantánea también. Entonces, ¿qué creía Wesley? Tanto la inicial, que hay un momento en que Dios te santifica, pero que a la vez también es progresiva. Entonces, dice él, en el momento en que somos justificados, el creyente muere gradualmente al pecado y crece en gracia, aunque el pecado permanece en él, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa todavía la tenemos, pero se nos ha puesto una nueva naturaleza, ¿sí? Una naturaleza espiritual, nuestro espíritu que estaba muerto, o como muerto, mejor dicho, ahora está activo, está vivo, ¿no? Entonces Dios comienza ese proceso de hacernos justos o santos, ¿no? Ese crecimiento en la gracia, como el apóstol Pedro dice, crecer en la gracia y en el conocimiento. O sea, si yo comencé de una manera las cosas de Dios, pasan los años 5, 10, 15, 20, 30 años, debería de ser más santo de lo que comencé. Pero a veces pasa que pasan 20, 30 años y pareciera que retrocediéramos. No debería de ser así. No debería de ser así. Debería de ser más santo. Si antes, no sé, era normal que, no normal, sino es que cuando comenzamos permitíamos ciertas cosas con el mundo, algunas cosas que no estaban bien, ya pasados los años tenemos que ser tajantes y no, simplemente no aceptar ciertas cosas que el mundo nos da. Amén. Entonces, Dios comienza el proceso de hacernos justos o santos. Ese es, como decía Huele, ese crecimiento en la gracia, que es progresiva o gradual, ¿no? Son conceptos, repito, que me imagino este hombre de Dios, con los años, con el tiempo, con la experiencia y con estudios, han podido ver en los cristianos de su tiempo, y es lo que hasta ahora todavía vemos. Amén. Ahora, particularmente en el libro Principios Bíblicos, Creencias y Prácticas de la Iglesia de la Profecía, también enseña que la santificación se extiende durante toda la vida del creyente. Inicia con la gracia después del perdón,
es una obra instantánea, la cual separa a uno para Dios, permitiendo que el creyente sea libre del dominio del pecado. O sea, uno se convierte, uno recibe el perdón de Dios, ¿sí? Entonces, es perdonado, pero no me quedo ahí. Tengo que avanzar, tengo que crecer, tengo que cambiar, tengo que ser mejor persona. Ya tengo la ayuda de Dios. Ahora, esto vamos a llevarlo al plano del matrimonio. Yo entré al matrimonio con un concepto, con un pensamiento, creyendo cómo era el matrimonio, ¿sí? En la parte sexual. De repente venía con ideas del mundo por las cosas que había visto y había practicado, ¿sí? Pero tengo que llegar a entender que el sexo en el matrimonio para Dios es algo puro, es algo limpio, no es algo sucio, no es algo aberrante como el mundo lo llama. El mundo dice que el sexo, mientras más sucio, más placentero, o mientras más dolor, hay placer. Pero ese pensamiento no es de Dios, es del mundo, que el mundo, de una manera morbosa, de una manera lujuriosa y pecaminosa y equivocada, ¿no? Creen que es así. Y entre comillas tienen placer en el dolor, tienen placer en la suciedad, y ahí pues hay una serie de parafilias sexuales o perversiones sexuales, como lo llaman otros sexólogos, que son una serie de prácticas aberrantes sexuales, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice, y esto erais algunos, mas ya soy lavados, mas ya son santificados, son separados, son apartados del mundo, mas ya son justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando somos santificados, por eso Cristo dice que Él la santifica a la iglesia, y si vamos a contextualizar eso, nosotros tenemos que santificar a nuestra esposa o nuestra relación, ¿sí? Matrimonial, digo yo en este capítulo sexual, entonces tenemos que aprender de Cristo, ¿no? Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese seguir la paz con todos, me atrevo a decir, seguir la paz en primer lugar con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, ¿no? Seguir la santidad con nuestro cónyuge, ¿no? Y luego podemos extenderla a todos, pero primero debería comenzar en casa. Si no seguimos la santidad, si no seguimos el camino de la pureza, porque, bueno, habrá conceptos que lidiar también, porque para algunos santidad tiene que ver con cosas externas, ¿sí? Con lo que se ve fuera, eh, y habrá personas que entiendan que la santidad no necesariamente tiene que ver afuera, sino la santidad tiene que comenzar de adentro para afuera, ¿no? Porque santidad tiene que ver con el corazón, más que lo externo, porque del corazón, como dice Proverbios, emana la vida, ¿no? Entonces, vamos a algunos conceptos ahí. La santidad, como dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese limpio corazón es un corazón sin resentimiento, es un corazón sin lujuria, es un corazón que se ha apartado para Dios, es un corazón puro para Dios, ¿no? Entonces, ese es el verdadero concepto de santidad, que quizás le hemos agregado muchas cosas de acuerdo a nuestra denominación o nuestros líderes, y presentamos a un Cristo fuera, por fuera, la ropa, más que un Cristo adentro, obrando de adentro para afuera. Segunda de Corintios 7:1 nos dice, así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación. Mira, esta palabra interesante, ¿no? Perfeccionando, mejorando. En otros pasajes, la palabra perfecto no significa hacer errores. La palabra perfecto significa maduro. Entonces, aquí perfeccionando sería madurando, creciendo, como Pablo va a decir en Corintios 13, en los últimos versículos, cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño,
hablaba como un niño, ¿sí? Actuaba, pensaba. Entonces, pero ya cuando fui hombre, dejé las cosas de niño. Igual, pueda que nosotros vamos a decir también, cuando yo comencé mi matrimonio, tenía este concepto de la sexualidad, pero cuando crecí, cuando avancé, dejé de pensar egoístamente con respecto a la sexualidad y fui perfeccionando mi sexualidad, ¿sí? En todo el sentido de la palabra. Un concepto de santidad, ¿no? Santidad es el estado de estar libre del pecado. En otras palabras, de estar libre del dominio del pecado. En otras palabras más sencillas o más prácticas, fallé a Dios y automáticamente le pido perdón a Dios, automáticamente, en el caso que fallé, ¿no? Ahora, pero si se presenta la tentación de nuestro corazón o externamente también, pero como he sido santificado, he sido apartado, tengo el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, entonces ya no me dejo dominar por el pecado. No me voy a dejar, digo no, simplemente digo no, no voy a permitir, no voy a ir con esta mujer, no voy a seguir más conversaciones de las que no están permitidas, de las que me pueda arrepentir después. Entonces, santidad es no dejarse dominar, ¿no? Por el pecado, ¿no? Antes de llegar al pecado, bueno. Pero si a pesar de fallar rápido, ¿no? O en otras palabras, tengo que tener el entendimiento más lúcido para no ceder y decir no, simplemente, ¿no? Este hecho es posible por la obra santificadora y purificadora de Dios. La santidad es un mandamiento del Señor, sed santos porque yo soy santo. O sea, no se trata de que, bueno, pero es que me voy a esforzar y si puedo, ¿no? No se trata de que me obliguen. No, es un mandamiento. Sed santos porque yo soy santo. Tenemos que ser santos. Diría yo, estamos como obligados a ser santos. No es una opción. No es que no te pueden obligar el pastor. No, me tengo que obligar yo mismo a ser santo. Porque así lo dice la palabra. Y en otras palabras, ser santos es imitar a Cristo, ¿no? Es el creyente maduro. Porque como dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, templada y justa y piamente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos manda el Señor? Limpiar, renunciar, apartarnos de todo lo que se me pecado. Y santificar es hacer a alguien santo por medio de la gracia. Santifiquemos nuestro matrimonio, santifiquemos nuestra relación. Como dice Hebreos también, que nuestro lecho sea sin mancilla, no mancillemos, eso es santificar. Santificar es dedicar a Dios algo. Dedico mi matrimonio, dedico a mi esposa, me dedico yo a Dios. Reconocer quién es santo, quién está apartado, quién no se deja dominar por el pecado. Entonces, Efesios 5 dice, no, Cristo es el que santifica realmente. Pero como hombres debemos vivir en santidad separado del pecado para el matrimonio. Para santificar a mi esposa, debo primero yo ser santo. Debo yo primero andar en santidad, en pureza. Debo primero estar separado del pecado, porque santificación es separarse del pecado, ¿no? Contextualizando, debo estar separado de todas las mujeres, tanto física, mental, emocional, ¿sí? Pensamientos, sentimientos, miradas a otras mujeres para vivir solo para ella. Eso es santificar. ¿Cómo santifico mi matrimonio? ¿Cómo santifico a mi esposo? Primero, a mi esposa, primero yo tengo que santificarme. Entonces tengo que recordarme yo, que yo primero tengo que santificarme, tengo que apartarme, tengo que purificarme, tengo que limpiarme con la sangre de Cristo. Porque Cristo, que es santo, Él santifica a su esposa. ¿Por qué la santifica? Porque Él es santo. A la iglesia. ¿Yo cómo me santifico? Apartándome. Recordemos, como hombres, tenemos que imitarlo a Él. Y cuando digo aquí, separado de todas las mujeres, como dice el pastor José Ordóñez, el colombiano, comediante, él dice, el esposo no debe tener amiguitas. Amiguitas no debe tener.
Los hombres casados no deben tener amiguitas. No estoy diciendo que no pueden tener amigas, compañía de trabajo, ¿no? Cuando hablo de amiguitas, estamos hablando de que yo le cuento mis secretos más íntimos a una amiga por allí, ¿no? Lo que pasó con mi esposa. Yo no le puedo estar contando a una compañía de trabajo, a una hermana de iglesia, ¿sabes qué? Hace como 2, 3 semanas no tengo relaciones sexuales con mi esposa, tenemos problemas. Esas cosas no se cuentan a una amiga, porque se tergiversan, porque el enemigo da oportunidades para fallarle a Dios en esos casos. El tentador está ahí para tentar, ¿no? No, te lo cuento para que ores. No, no te lo cuento para que ores. Es un chisme, se mal interpretar, ¿sí? No, es que necesito descargarme. Anda tu pastor, anda un consejero, si necesitas que te aconseje, ¿ok? Entonces, para santificar a mi esposa, en primer lugar, yo debo ser santo. Y para ser más puntuales, santificando mi sexualidad. Muchos solteros creen que el matrimonio será una vida sexual muy activa, una vida de desenfreno sexual, una vida de todos los días sexo, mañana, tarde y noche. Así piensan los solteros, así pensaba yo. Pero en realidad no es así. Los casados ya saben, ¿verdad? Porque hay días difíciles, hay días de espera, hay días de cansancio, hay días me duele la cabeza, hay días no tengo ganas, hay días que se durmió, hay días que está con su periodo, hay días que está enferma físicamente, la operaron o está embarazada. Entonces, toca sacrificarse, ¿sí? El sexo es una bendición de Dios, ¿no? Cuando le dijo en Génesis 2, tengan muchos hijos para que en la tierra, los hijos no se hacen orando, los hijos se hacen teniendo acto sexual, ¿no? Entonces Dios creó el sexo para procrear hijos y el disfrute sexual pleno. Como dice Proverbios 5:18, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, sé feliz con tu esposa, disfruta a la mujer con la que te casaste de joven, hermosa cervatilla, gacela encantadora, que sus senos te satisfagan por completo, que su amor te apasione para siempre. En otra versión, la Reina Valera dice, gózate con la mujer de tu juventud y tome placer tu alma, ¿no? Recréate en sus pechos. Entonces, esa es sexualidad pura, ¿sí? Pero como digo yo, ¿qué pasa cuando no pasa nada? ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Ahí viene el problema. Un hermano nos contaba su problema que tuvo con su esposa. Él, como todos los hombres, creo yo, me atrevo a pensar, quería estar con su esposa, se peleaban el día y él quería tener sexo en la noche, hasta que su esposa ya no aguantó, y su esposa le dijo, mira, yo no quiero estar contigo, y si quieres anda, búscate otro, le dijo así. Y él, obediente a la esposa, se fue y se buscó otra. Cristiano, hermano, obviamente inmaduro, obviamente carnal, y él dice que se sintió abandonado, él dice que se sintió desprotegido, y que realmente él pecó porque su esposa le dijo. Yo decía entre mí, pobre hombre, pobrecito yo, como dice Coco y su pandilla, pobrecito yo. No, hermano, no, por más que la esposa lleguen a problemas así, no estoy diciendo que está bien que la esposa diga así, está muy mal que lo diga así, diga eso, muy mal, pero llegado el caso, no somos, no somos animales, no somos animales con instintos sin razonamiento, ¿no? Tenemos que tener freno, tenemos que tener límites y decir no. Amén. Entonces, ahondando un poquito más en este punto, pregunta, ¿no? ¿Existen límites para el acto sexual dentro del matrimonio? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Y pregunta, ¿por qué no dar libertad al sexo, por ejemplo, oral, al sexo anal? ¿Por qué no? ¿La Biblia lo prohíbe? ¿No lo prohíbe? Y si no lo prohíbe, ¿lo podemos hacer? ¿Sí? ¿No? Vamos a un tiempo de
Ya terminamos este capítulo 4. Si hay alguna pregunta hasta ahí, pueden hacerla. Preguntas o comentarios, como gusto. ¿Todo bien? ¿Todo claro? La hermana Carmen prendió su micrófono, pero había otras cosas ahí. Ya. Buenas noches. Buenas noches, ¿Me hermana. escucha? Hermano, buenas noches. Dios le bendiga. Soy la hermana Carmen. ¿Qué tal, hermano? Mi consulta, mi pregunta es sobre el tema que está dando. Es sobre del hombre que tiene que santificarse para su esposa, ¿no? Sí, Cuando están de novios, es algo que tiene que santificarse antes que sea su matrimonio, estar santificado ya para su esposa, o en el momento que ya se casa, en ese momento santificarse, o bueno, esa es mi pregunta, no sé por qué, bueno, yo pregunto porque pasó, es un tema acá, pasó una de esas cosas, ¿no? Que yo vi bueno, que pasó esas cosas. ¿qué pasó? Pues aclárenos. Ya, pasó de un hermano, que de la iglesia, ¿no? Más claro, mejor. Ya, Que él tenía otra chica, bueno, él era cristiano, sí, pero tenía otra chica aparte de la novia que tenía. ya. Entonces, el día de su matrimonio, tampoco le dijo a la chica que, ¿sabes qué? Bueno, yo pienso, ¿no? Discúlpeme, tal vez no sé tanto de opinar, pero mi pregunta es que pienso esa mi manera. Para eso él debía de decirlo, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo otra persona con quien va a ser mi matrimonio y ya no estés conmigo, o tal vez no te aferres a mí, ¿no? O no confíes conmigo, pero él no. Él le tenía a la chica ahí, le tenía mucho tiempo, creo que convivieron como algo de año y medio, creo, algo así, creo que fue el que nos contaron, ¿no? Pero yo también vi pues. Y del momento le dijo a la novia, seguramente que se comunicaron, le dijeron, ¿sabes qué? Para tal fecha era el matrimonio. Y tampoco él le salió con mentiras porque dice que la chica una vez le preguntó, cuando le puso la foto al estado del WhatsApp, lo preguntó, ¿quién es ella? Ah, es que le dijo, esa es mi prima. Lo pasó por su prima. Entonces, al pasar los meses y resulta él casándose con la que lo dijo que era prima y no lo terminó a la chica que tenía. Claro que era sola, sí, correctamente, pero no lo terminó. Entonces, eso es algo que estuvo bien o estuvo mal. Esa es mi pregunta, a ver, usted como docente, quisiera que nos enseñe para poder también nosotros enseñar a los jóvenes, a los novios, cómo es un noviazgo. Amén, amén, amén. Antes de contestar, no sé si le manda Loni, ¿quiere comentar algo de ese tema o otra pregunta tiene? Nada Pastor, más. otra pregunta tengo. Ah, ya, ok, ya. Hermana Carmen, mire, el amor de una pareja es algo exclusivo. ¿Qué significa exclusivo? Excluye a las demás personas. El amor es de dos nada más, no es de Claro, tres. correctamente, sí, de dos. El amor de pareja es de dos, no es de tres. Si hay un tercero o una tercera, eso ya es infidelidad. Estén casados o no estén casados. Y obviamente, por lógica y por razonamiento, eso no está bien. Tanto en las cosas de Dios o fuera también. Eso está muy mal, ¿no? Ahora, cuanto más en las cosas de Dios, es un pecado ante los ojos de Dios, ¿no? Ese hombre ya se estaba entrenando como adúltero ya. Entonces, no es saludable, no está correcto, no está bien que estar con una persona y a la vez estar en otra relación
¿no? Y casarse, ¿no? Por eso, qué importante. Yo cuando toco estos temas de los jóvenes, particularmente me dirijo a las señoritas, y soy Ujú, claro. tan crudo y tan directo y le digo, los hombres son mentirosos. El 99.9% son mentirosos, le digo. Mi pastor, ¿qué Cristiano, excusa no que yo soy cristiano. mentiroso? Sí, la gran mayoría de hombres son mentirosos. Porque la Biblia misma lo dice, el corazón es mentiroso y perverso. Por eso Cristo no dijo, vas a conocerlo por las palabras que diga, no dijo lo vas a conocer por la apariencia que vea, no vas a conocerlo por la que cargue una Biblia al cristiano, no lo vas a conocer porque te diga muchas palabras o porque diga que es cristiano, no, al cristiano no se le conoce, el cristiano se conoce por frutos, y cuando hablamos de frutos estamos hablando de tiempo. Una planta para que dé frutos no es el amor a primera vista, no es que lo plantaste y dio frutos, toma tiempo. Entonces, como dicen los expertos en el tema, antes de empezar una relación hay que ser amigos, una amistad larga, por lo menos un par de años de amigos, 1 o 2 años por lo menos de amigos, para que se conozcan, para que sepan. El problema de nuestra juventud es que rápido están y rápido tienen relaciones enamorados y también le fallan a Dios, pecan, y bueno, ya no queda otra cosa a veces que casarse a lo loco, ¿no? Sin haberse conocido, sin tratarse, sin saber. No hay mucha, en nuestra cultura occidental no hay mucha honestidad. Y se necesita tiempo para conocerse. En la cultura oriental sí, se conocían ese día, así como Isaac se conoció con su esposa, se conoció y ahí mismo nomás se casaron ese mismo día o llegaron los preparativos. ¿Por qué? Porque la gente allá es otra cultura. No andan engañando, no, el que engaña lo matan ahí, lo mataban en ese tiempo, ¿no? Lo Ya. lapidaban. En cambio, en nuestra cultura, en nuestro contexto, la gente no es de palabra. La gente, como el caso que cuenta, ¿no? Entonces, ese hombrecito, hermana, si lo hizo antes, lo hará después. Lo hará después, ¿no? Es triste y lamentable, Claro, ¿no?, que haya eso. claro, pastor, no, yo eso, por lo menos la chica, ella todavía, mire, el día del matrimonio, faltando algo de 2 días, creo le publicó fotos con él. Por eso también la esposa, ella lo supo. Yo no sé por qué metieron el capricho e hicieron el matrimonio, porque la esposa que es ahorita, ella lo supo cuando la chica lo publicó las fotos con el novio, ¿no? Antes de casarse. Antes de casarse, faltando 2 días para el matrimonio, lo publicó las fotos porque con la chica estuvo algo en ese tiempo, más o menos. Entonces, yo no sé cómo hicieron eso. Entonces, cuando yo ya le vi de que hicieron el matrimonio, en el WhatsApp lo puso las fotos juntos y en el Facebook ya le puso la foto distanciado. ¿Qué hizo? Metió al sobrino, creo que es en medio, y le tomó distanciado la foto del Facebook. Entonces, no, yo digo, ¿no? ¿Cómo lo engañó? Me imagino que ahí, bueno, pienso yo, y si no es así, quisiera que usted me explique. Para mí que fue la mentira, así para las dos, no solamente para el una, sino para las dos, porque a la una le engañaba que está, como usted dice, santificado, y para la otra le estaba pasando que era su prima. Entonces, para mí pienso que estuvo mal, pero más, como dices, a mi manera, ¿no? Y yo quisiera que nos explique para yo poder aconsejar a los jóvenes, porque no es para mí, yo veo que está mal, pastor, en esa manera. La chica por lo menos es cualquier día puede ir, si no sé qué puede hacer, yo no sé, o tendrán problemas con su esposa, yo no sé, bueno, no, pero pienso que la chica dice, si conmigo no ha terminado, yo puedo ir cualquier día. Le dice así. Pobre chica, la que es la ex no se ama a sí mismo, y la que se ha casado tampoco se ama a sí mismo, no entiende lo que es Proverbios 31, del versículo 10 en adelante, dice, la mujer virtuosa, En ¿sí? Dice, Proverbios. su estima sobrepasa. O sea, cuando una mujer se ama, se valora, entiende la valía que tiene, no va a ser lo que hicieron estas dos chicas. Así es, hermana.
Gracias, hermana, por su pregunta. Gracias. Hermana Loni, adelante. Pastor, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta, Adelante. acerca de la convivencia. Cuando dos personas están en convivencia, conviven, mejor dicho, sin haberse casado, están en pecado, ¿verdad? Claro. Oh, mi pregunta, Están fornicando. claro, están, o sea, sino que ya tienen, entre comillas, ellos se dicen que son casados, pues ellos, uno les pregunta y dice, mi esposa, ¿no? Entonces, y no son esposos, pues son convivientes, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta. Si la chica conoce a Cristo, acepta, toma su decisión, se arrepiente de sus pecados, y ella, todavía sigue con este joven, y si ella hoy día parte, porque lo ideal sería que si ella está ahorita en las cosas de Dios, ella debería dejar a esa persona, ¿no? Pero si ella sigue conviviendo con él, ¿a dónde va a ir? Porque está en pecado, sigue conviviendo, sigue teniendo relaciones. ¿Va a ir al cielo o va a ir al infierno? Bueno, hay que contestar con la Biblia, ¿no? La Biblia dice que ni un Claro. fornicario entrará al reino de Dios, ¿no? Esa es la respuesta, hermano. Pero de ahí a juzgarlos, a condenarlos, siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque esta persona no toma una decisión, de repente por su falta de madurez, porque hay muchos intereses de por medio, ¿no? No sabemos el contexto en que viven, y no ha tenido la madurez todavía para tomar una decisión y decir hasta aquí nada más, ¿no? O nos casamos o nos separamos, ¿no? A veces hay niños y a veces la iglesia, perdón que diga esto, en vez de ayudarlos y hablarles del pacto matrimonial, a veces lo que más rápido nos salta es juzgarlos y condenarlos, ¿no? No estoy diciendo de que no hay que decirle la verdad. Pablo dice a los Gálatas la verdad con amor, ¿no? Porque a veces son niños espirituales y todavía no han tomado decisiones de maduros, ¿no? Pero a la pregunta, ¿a dónde van? La Biblia es clara, si estás en fornicación, ni un fornicario entra al reino de los cielos, al reino de Dios. Sino que yo voy y me he dado cuenta en varias iglesias donde, o sea, la Biblia es clara y muchas veces no, los pastores o las personas no se les enfatiza de la importancia de que, o sea, tienen que arreglar sus cuentas a Dios porque mañana el Señor les llama a su presencia fuera de diferentes contextos que pasen, ¿no? O sea, si usted no vive, si usted no hace las cosas que Dios dice, como usted dice, ¿no? En amor, yo no quisiera, ¿no? De que si usted se invade hoy día de este mundo, usted se va a ir al infierno. O sea, la Biblia lo dice. Entonces, le animo que usted se ponga cuentas con Dios. Sí, pero él no quiere casarse, supongamos. Si son esposos, son convivientes de años. Algunos tienen hijos, otros tienen 2, 3 años juntos. O sea, hablarles, ¿no? Porque, claro, tampoco no se trata de tratarlos mal, sino de hablarle las cosas como son. O sea, ya se les dijo, pero no arreglan su situación. O sea, siguen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años en la iglesia y no se casan, o sea, y siguen en convivencia. Pero ya si usted le dijo las cosas, hermana, porque eso es un tema de consejería también, ya déjele la mano de Dios, ya pues ya, porque insistirle en algo que no lo quieren hacer, bueno, es como dice el texto, echarle las perlas a los cerdos, ¿no? Si ya lo dijo, bueno, ya cumplió. Y ya está, ¿no? Ya cumplió con decirle. Entonces, a veces insistir en algo que no lo quieren hacer, ya es responsabilidad de ellos, ¿no? Ya, psicomotricidad gruesa. ¿Cómo se llama? Psicomotricidad. Amén. Bien, gracias, hermana. ¿Alguien Ya más? pasó, gracias. Levantaron por ahí las manos, creo. Si no, continuamos.
Ah, adelante, hermano Rildo. Sí, hermano, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Más que todo quería dar una apreciación con adelante. respecto a al tema de que están tocando. Este, por ejemplo, lo que dijo la hermana con respecto al primer caso, ¿cierto? En el primer caso, por ejemplo, son cosas que se tienen que ver, y para eso creo que muchas veces nosotros como iglesia, como comunidad eclesiástica, a veces estamos fallando porque no tenemos una adecuada preparación para crear lo que se llama los ministerios de preparación prematrimoniales, para poder ver todos esos tipos de cosas, porque a veces las personas ocultamos, ocultamos cosas que no son justificables, ¿cierto? Pero es por la naturaleza del ser humano que somos tan duros, y, y ahí es donde tiene que entrar a tallar la consejería. Yo creo que si esas parejas, por ejemplo, que comenta la hermana, hubiese tenido, bueno, en el caso de de que todos los tres implicados pues son creyentes, creo que esto se tuvo que haber solucionado antes de que lleguen a lo que es el matrimonio. Y bueno, y con respecto a lo que dice la hermanita, esas cosas es verdad lo que la Biblia dice, que los fornicarios o adúlteros no heredarán el reino de los cielos, pero siempre también tenemos que nosotros tratar estos temas con amor, como dijo usted, pastor, y no siendo reacios y juzgarlos, porque hay muchos factores que a veces se inclinan a la balanza para que se esté dando esta situación. Puede ser el caso que la hermana tenga toda la intención de querer casarse, pero de repente el hombre, el esposo no es creyente, no tiene la intención. Entonces son casos muy delicados, y considero que en todo esto es Dios quien mira nuestro corazón, que Dios nos conoce a ciencia cierta hasta donde tenemos la predisposición, y el Espíritu Santo es quien va a obrar de acuerdo a eso. Este, este tema, hermano, que está tocando es muy bueno con respecto a la sexualidad, porque mayormente este tema en nuestras iglesias, en las comunidades eclesiásticas, no se tocan, se consideran como tabús y no se tocan, y a veces eso hace creer o pensar al creyente que pues que el sexo Todo está es permitido. algo, es malo, es pervertido. Pero si nosotros, ahora la cosa es, pastores, que no se tocan estos temas, es que muchos de los líderes, aún me atrevería a decir de los mismos pastores, no tienen la preparación adecuada para tocar estos temas. Entonces, al no tener la preparación adecuada para tocar estos temas, hacen que, por ejemplo, se obvien, se hagan de un lado, y, y no nos damos cuenta que muchos de los problemas maritales, aparte de la comunicación, también está empezando ahí, porque no se tiene un conocimiento exacto de que cómo debe ser las relaciones sexuales dentro de la convivencia marital. Está muy buena la ponencia, me felicito, hermano, y bueno, esperamos que estas enseñanzas puedan ser de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, pastor. Amén, gracias, hermano Rildo. Sí, es un tema que todavía en el tiempo en que vivimos sigue siendo tabú. Sigue siendo tabú. Y tabú en los lugares donde no debería ser tabú, en la casa y en la iglesia. El mundo lo habla tan suelta de huesos y lo habla de una manera pecaminosa, cerrada, ¿no? Y donde debería de hablarse más, que es en la iglesia, y es en el hogar, los padres con los hijos, claramente no lo hacen. Cuando el niña, 3, 4 años, comienza a preguntar, ¿cómo viene el papá y le pregunta, papá, ¿cómo vienen los niños a este mundo? Y el papá da una respuesta la más sabia, pregúntale a tu mamá, dice, ¿no? Y se lava las manos. Pero esos temas tenemos que hablarlos. Y recuerdo cuando comencé a hablar de estos temas en la primera iglesia que fui a pastorear, una iglesia que tenía como casi 45 años de creada. Bueno, nuestra denominación me mandó ahí, y uno de los ancianos, que había sido un ministro, él se paró, y como yo era joven en ese tiempo, algo de 30 años, bueno, como pastor joven, no
nuevo, mejor dicho, de pastor, se levantó y me dijo, estos temas no se deben hablar acá, dice. Acá solo hable del Espíritu Santo, hable de la santificación y de la unción. Eso no está bien hablar acá. ¿Quién lo autorizó para que hable así? Yo soy el pastor, tengo que enseñar estos temas a los jóvenes. Y miren, este hermano tiene la mente tan cerrada a la antigua y no le hablan esos temas tanto a los hijos como a los nietos, que dos de sus nietos, una nieta de 15 años embarazada. Su nieto de 16 años embarazó a una chica, 16 para 17 años, porque no se tiene la claridad para sentarse y hablar, diríamos, de hombre a hombre y de mujer a mujer, ¿no? Desde la temprana edad, porque a los niños hay que hablarle de sexualidad desde los 2 años, desde los 3 años. Claro está, hablar de sexualidad de acuerdo a la edad que tienen. No le va a hablar lo mismo a un niño de 3, 4 años como si le hablara a un adolescente de 14, 15 años. Se le va a tener que hablar del tema desde cómo ellos entienden, empezando su identidad sexual, ¿no? Tú eres hombre, tienes un pene, eres niña, tienes una vagina. Pero hay que hablar de sexo. Y no deberíamos tener miedo en ese tiempo, pero todavía hay lugares, hay iglesias, hay pastores que lamentablemente y tristemente, ¿no? Y cuando llegan al matrimonio, ¿no? Y peor, cuando no se habla, pensando de que acá no pasa nada, pero son problemas del diario vivir, hermanos, que los matrimonios pasan. La esposa se niega a estar con su esposo, el esposo la obliga, la amenaza, que si no estás conmigo me voy de la casa, y eso no es Proverbios 5:18, gózate con la mujer, tú con el todo. Eso no es amor, eso es obligación, eso es violación permitida. O sea, la está violando, pero lo está permitiendo, pero al fin y al cabo violación. ¿Por qué? Porque no hay la consejería, porque no. Bueno, y aparte porque las parejas también no se abren. Hay parejas que tienen vergüenza hablar del tema. Porque el pastor pueda delatarlos, porque nunca han abierto su corazón a eso, porque qué dirá, por la vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Pensando de que nadie pasa esos problemas, solo ellos, pero la gran mayoría de parejas, sobre todo jóvenes, ¿no? Cuando hablo jóvenes, hablo personas entre los casados desde los 20 años hasta los 45 años o hasta 50 años de vida, tienen ese tipo de problemas. Como dice el doctor David Ormachea, él dice, casi ninguna pareja, valgan excepciones, ha llevado cursos de sexualidad. Casi ninguna pareja han llevado cursos de cómo ser un buen amante, de cómo ser un buen esposo, de cómo tener orgasmos, por ejemplo. No se habla de esos temas, ¿no? De cómo tratar a la esposa, todo eso, ¿no? Muy aparte de la parte espiritual, muy aparte de la parte emocional, ¿no? No sé, nadie se ha preparado. Entonces, David Ormachea dice, están llevando una sexualidad antibíblica o yendo en contra de la voluntad de Dios, que es un extremo, o el otro lado, no están disfrutando como deberían disfrutar, porque el otro lado mucho sexo es pecado. O querer sexo 2, 3 veces por semana ya es pecado ya. Andas pensando en eso, es pecado. Y hay hermanas que así lo han pensado, no sé quién les diría, y uno se encuentra con personas así, pero no se dan cuenta que es parte de su naturaleza, ¿no? Y ahí está, los dos extremos. O tiene sexo ya de manera incorrecta, ¿no? Con parafilias, con perversiones sexuales, o el otro lado, no lo están disfrutando como Dios quiere que lo disfruten, por la falta de conocimiento. Porque dice Robert Barriger, pastor de Iglesia Camino de Vida, en Lima, Perú, él dice, mejor es el conocimiento que la reparación. Mejor es entrenar a los jóvenes o las parejas jóvenes para que sepan cómo afrontar su vida matrimonial antes que estar reparando cuando ya está el problema. O sea, deberíamos tener una enseñanza preventiva
¿no? Antes que una enseñanza reparativa, que es más complicado reparar muchas veces. Es mejor prevenir, como dice ese dicho. ¿Sí? Por ahí levantaron la mano. Bueno, le voy a leer unas preguntas, unos comentarios acá, pastor. ¿Y si la mujer es convertida y el hombre no desea aceptar a Cristo, se salvará su alma y no desea casarse? El problema es que la iglesia solo habla de Dios, es amor y no del pecado. A ver, pastor, si la mujer es convertida y el hombre no desea aceptar a Cristo, bueno, el aceptar a Cristo es algo voluntario y personal. Se salvará su alma bueno, el que acepta se salva, el que no acepta no se salva, ¿no? Y no desea casarse, bueno, me quedo con las palabras del hermano Rildo. Ahí hay un tema de consejería con la pareja. Hay que hablar con la pareja, ¿no? La iglesia habla de Dios, Dios es amor y no el pecado. Bueno, eso ya es cuestión de cada pastor, ¿no? Porque, como dice el apóstol Pablo, tenemos que dar todo el consejo de Dios. Tenemos que hablar de Dios es amor, bastante. El domingo prediqué en mi iglesia acerca de lo que es ¿por qué Cristo vino a este mundo? ¿Por qué vino a nacer? Bueno, a ciencia cierta no el 25 de diciembre, pero nació. ¿Por qué? ¿Por qué vino a este mundo? La respuesta Juan 3:16. Ahora, otro día, ¿qué les hablo a mi iglesia? Les estoy hablando de Romanos, estoy estudiando Romanos, por ejemplo, con mi iglesia. Los domingos estoy compartiendo Romanos. ¿Y cómo comienza Romanos? El capítulo 1, la ira de Dios comienza, el juicio de Dios. Y le dice, ustedes por ser judíos creen que van a escaparse del juicio de Dios. Hay que hablar de la ira, del juicio de Dios, hay que hablar del amor de Dios. Como dice el apóstol Pablo, hay que dar todo el consejo de Dios. Amén, todo el consejo de Dios. No un solo lado, no solamente el amor, porque si no se vuelven divertidos. Y no tampoco solo la justicia o la ira o el pecado o la condenación o el infierno, porque van a vivir con miedo, van a vivir, ¿no? Si la balanza solamente va para ese lado, van a vivir sirviendo a Dios por miedo y no por amor. Entonces, es ahí donde tenemos que balancear la cosa. Ya, eso es una cuestión de que los pastores deben prepararse, estudiar. Por eso que es importante que un pastor esté en el centro bíblico teológico, con su propaganda de por medio. Bien, hermanos, seguimos entonces. Vamos al capítulo 4. Perdón, capítulo 5. Un repaso rápidamente de los temas que estamos tocando. Conociendo el corazón de tu esposa, ¿no? El esposo admirable es el que se toma tiempo para conocer, cuidar y sanar el corazón de su esposa. El capítulo 2, cambiando mi corazón de machista al de siervo. El capítulo 3, amando como Cristo a su esposa, entregándose. Y hace un rato hemos tocado santificándola, ¿no? Y ahora vamos a hablar de amando como Cristo a su esposa, sustentando y cuidando. Un esposo admirable es el que sustenta y cuida a su esposa y la cuida como un guerrero. Efesios 5 de 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. De estas dos palabras viene este capítulo. Como también Cristo a la iglesia, ¿no? Jesús ama a su esposa y el resultado de ese amor es el sustento, es la provisión, es el cuidado. Jesús no se cansa, creo yo, de proveer y cuidar a su esposa. Lo hace porque la ama, le costó su sangre. Y Efesios 5, este pasaje es el soporte para este capítulo, entendiendo lo que nos dice el escritor, el esposo debe sustentar y cuidar. Ahora bien, debemos hacernos la pregunta, ¿qué es sustento? ¿Cómo voy a cuidar a mi esposa? Alguien dijo, ¿cómo que la voy a cuidar? ¿Acaso será una niña para cuidarla? ¿No se puede cuidar ella sola? ¿No está grande ya? ¿Cómo sustenta a su esposa y cómo la cuida? Dice el texto, la sustenta. La sustenta. El mundo actual y sus leyes, me asustan las leyes, ¿no? La cultura moderna señala que ambos esposos son responsables de sustentar a la familia, ¿no?
y vamos a hacer un artículo más adelante también, según nuestro Código Civil peruano. Pero Dios le da la responsabilidad, digo yo, en parte de esta tesis le da la responsabilidad al hombre como cabeza de hogar, proveedor, como líder de su familia. Ahora, seamos claros, no significa que la esposa no pueda realizarse como profesional, no significa que no pueda trabajar y ayudar al hogar, ¿sí? Las mujeres hoy en día lo hacen, trabajan, estudian, ayudan mucho al hogar. ¿Eso está mal? No, no está mal, eso está bien. Pero lo que estamos compartiendo acá es deber del hombre, o diríamos, es el primer deber del hombre, por así decirlo, antes que a la mujer, ¿no? Esto no es machismo, sino son roles que Dios ha designado. Dios estableció que sea el hombre que provea a la familia para su hogar, Génesis 3:19, ¿no? Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra. ¿Quién le dijo? Al hombre. Y Pablo le dice a Timoteo, le escribe a Timoteo en 5:8, una carta pastoral y una carta de liderazgo y de familia sobre todo. En la Nueva Traducción Viviente dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus esposas, de sus familiares, perdón, especialmente de los de su propia casa, han negado la verdadera fe y son peores que los incrédulos. Los que no proveen para su casa han negado la fe, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo era claro, y no sustentar es como si, Pablo lo compara como un incrédulo, lo compara, peor todavía dice, no como cualquier incrédulo, peor que un incrédulo, ¿no? Pablo dice, en otras palabras, los irresponsables son semejantes a los incrédulos. Incrédulo, una persona que no cree en Dios, que niega a Dios, y eso para un buen cristiano sería una sentencia contra su testimonio, un insulto, su fe en Cristo. Es por eso que los hombres responsables deben proveer para la familia. Miren, la mujer pidiéndole aquí, y el hombre que no quiere dar, el hombre que está contando, ¿sí? Y guardándose para él. O sea que la mujer tiene que estar pidiéndole todavía. Dios le dio al hombre la responsabilidad de ser el proveedor de la familia. La mujer debe casarse con un hombre que tenga la capacidad de proveer. El problema de muchas mujeres es que se casan con hombres flojos, con hombres conformistas. Miren, Jacob trabajó 14 años por su esposa, ¿no? 14 años por su Raquel. El hombre debe entender la importancia de proveer para su esposa y familia. Algunas mujeres están obsesionadas con proveer para sus familias porque sus esposos no proveen. Se casaron con un ocioso, conformista, y ellos, así como la foto que vemos acá, no quieren trabajar. Como dice una canción antigua, si nací cansado, ¿para qué trabajar? Su canción favorita. No quieren ser los proveedores. Muchas mujeres hoy en día se ven obligadas a trabajar. Escuche bien, se ven obligadas. No estoy diciendo de que está mal que trabajen, sino es que se ven obligadas a trabajar para proveer para su casa. ¿Por qué? Porque el hombre, así como en esta foto, no quiere trabajar, dice, se va a buscar trabajo. Señor, ¿hay trabajo? No, diga, no hay. A ver, no hay trabajo. No hay trabajo y no hay trabajo, y viene y se echa. Y la esposa, como tiene niños, como los niños piden, se la busca, ¿no? Y tiene que trabajar. Pero un verdadero proveedor planea y prepara su provisión. Él encuentra la manera de suplir las necesidades de su familia, hace preparativos, se anticipa las necesidades, ¿sí? Antes de que lleguen, ¿sí? Muchos se acomodan a la cultura postmoderna y evaden el trabajo para lo cual fueron creados. El esposo proveedor planifica para mañana. Este es el tipo de esposo que Dios quiere para sus hijas. Yo no creo que Dios, como el padre de nuestras esposas o el padre de las jóvenes, quiera un esposo garagán, flojo, ¿no? Y es más, Pablo dice, el que no trabaja, que no coma, dice, ¿no? Fuerte, dice Pablo. Entonces el hombre tiene que entender esto, tiene que tener claro que es el proveedor. Ahora, sustento, sinónimo de alimentos. Y bueno, voy a hablar de lo que tenemos acá en nuestro Código Civil peruano, ¿no? En otros países dirá lo mismo, creo yo, pero estará en otros artículos o en otros códigos. Pero en el Código Civil peruano
en el artículo 472 dice, se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, la habitación y el vestido, la educación, la instrucción, capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica, y esta palabrita que me gusta mucho, y recreación, ¿sí? Y recreación. O sea, no solamente tengo que dar la comida y el vestido, sino aparte de la educación, la instrucción, capacitación, la médico, también tengo que proveer para que mis hijos se paseen, se recreen, ¿no? Todo eso es el concepto de alimentos o el concepto de sustento. Ahora, dice también el código, también los gastos del embarazo de la madre, desde la concepción hasta la etapa postparto. Todo es desde que está embarazada, desde ahí ya comienzan los alimentos o el sustento, sea o no sea, bueno, en el caso de no ser tu esposa, ¿no? Pero si es tu esposa, con mucha más razón, diría yo, ¿no? Todo eso es pensión de alimentos, así se define en el Perú. Muchos hombres se conforman con lo poco que ganan. No emprenden algo mejor para mejorar la calidad de vida de su familia. Los irresponsables se conforman con lo poco que ganan. Hay hombres que basta que tengan para la comida, comieron ese día, bueno, mañana será otro día, dice, tenga cada día su afán. Esa es su frase favorita y lo que simplemente no hacen más. Pero el hombre debe cuidar a su esposa, a su familia, con mucho amor. Dios la puso a nuestro cuidado y somos responsables de ellas y nuestros hijos, porque así hace Jesús con la iglesia. Un hombre que es un hombre de verdad se responsabiliza de sus hijos sin necesidad de que nadie le recuerde que debe hacerlo. Hay hombres que a veces la esposa le dice, no alcanza lo que traes, tienes que tener otro trabajo o tienes que conseguir trabajo, y hay hombres que se cruzan de brazos, así, y dicen, pero no hay, pues no hay. ¿Qué quieres que haga? Si no hay, no hay. No hay, pues no hay. ¿Qué quieres que mate? ¿Quieres que robe? ¿Qué quieres que haga? Si no hay. Como dicen los cómicos ambulantes, no hay, no hay. Si no hay, no hay. Y se cruzan de brazos. Otros dicen otras cosas que no puedo repetir, pero ese es un hombre responsable. Y ahí la importancia, como decíamos anteriormente, de conocerse, de las chicas. Yo soy muy directo con las mujeres cuando las jóvenes solteras. No se dejen apantallar. Está comprobado que la mujer dice que por el oído derecho o izquierdo, no recuerdo bien, es su parte emocional. Tápense el oído. Viene el chico y le dice, eres la más hermosa. Sí lo sé. Díganle que sí lo saben. Díganle que tienen espejo ustedes, que son hijos de Dios, que son la presencia de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Eres bonita, eres hermosa, eres especial, te amo. Ya. ¿Y qué me ofreces para la vida, para el futuro? ¿Tienes un lugar donde, tienes un nido donde podamos habitar ya? ¿O de qué crees que vamos a vivir? ¿De amor? Como dice la canción, no se puede vivir del amor, es una canción secular, ¿no? No se puede comer amor, no se puede. Está bien el romanticismo, está bien la parte romántica, pero les digo a las chicas, miren bien con quién se casan, miren bien con quién se enamoran. Pregunten a su mamá si este joven trabaja, si ayuda en la casa, porque si tiene 24, 25, 28 y la mamá todavía lo mantiene, uy, luego tú lo vas a mantener. Pero a veces hay mujeres que se ciegan, se nublan, les gana la parte sentimental. Chao. Como decimos, a llorar al río, a llorar a la playa. Dice, la sustenta y la cuida. Debe ser un amor que cuida. Un hombre debe amar a su mujer como ama su propio cuerpo. El verdadero amor no ama para obtener servicios, ni para asegurar su satisfacción de sus necesidades físicas. Cuando un hombre considera a su mujer consciente o inconscientemente como la que tiene la obligación de ser la que lo atienda como doméstica, entonces no tendrá el cuidado que ella se merece. Si el hombre cree que su esposa es la doméstica, es la empleada del hogar y es la que sí o sí lo tiene que hacer, entonces no está valorando a su esposa. La Biblia dice que la esposa es nuestra ayuda idónea. En otras palabras, lo que nosotros tenemos que haber hecho, Dios nos manda la ayuda que es la esposa. Y en otras palabras, tenemos que valorar esa ayuda. Tenemos que cuidar esa ayuda. Esa ayuda se enferma. Estoy ahorita con mi esposa
ya una semana que tiene una gripe que no se le va y no se le va. Pensábamos que era COVID, fuimos al hospital, sacaron el examen, no era COVID. Y una semana estoy. Desayuno, almuerzo, cena, desayuno, almuerzo, cena, desayuno, almuerzo, cena. Toca hacer. Gracias a Dios no me hago muchos problemas en eso porque mi papá lo hacía en casa y control C, control V, lo que aprendí de papá no me hago ningún problema en hacerlo, pero hay hombres que no cuidan, no consideran, porque de repente en casa no lo aprendieron, quizás. Un hombre de Dios cuida el corazón de su esposa, no permite que su corazón tenga dudas de su amor, porque hay mujeres que dicen, tú me quieres para usarme nada más, tú me quieres solamente para satisfacer tus deseos sexuales y nada más. Y hay mujeres que se sienten usadas, no valoradas, no cuidadas. Y los hombres tenemos que tener claro eso, cuidarlas. Como vemos esta foto aquí, ¿no? Este hombre cuidando a su esposa que está en la cama. Hagamos un análisis de la realidad nacional, ¿no? De cada país. La crisis económica, hay crisis. En los países hay crisis. Hay competencia laboral, hay bajos sueldos. Muchas veces las esposas se ven obligadas a trabajar para ayudar en el sustento de la familia. Esa es también nuestra realidad, ¿no? Estas fotos, por ejemplo, es de los años 70, 80, cuando muchas familias y muchos hombres que fueron a la guerra en los Estados Unidos se quedaron viudas y tuvieron que trabajar, ¿no? Pues digo, acá se ven, hay muchas realidades en cada país, pero como hijos de Dios, hombres de fe, hombres valientes que decidimos un día amar a nuestras esposas y decidimos casarnos con ellas, debemos desafiarnos a nuestra realidad e ir a la presencia de Dios en oración y fe para poder salir adelante con nuestra familia, creyendo a las promesas de Dios en el tema de las finanzas. Y yo aprovecho acá y hago un paréntesis en exhortarle a cada uno de ustedes, si es que no lo está haciendo, en ser fiel en sus diezmos, en sus iglesias, con sus pastores, en ser fiel. Porque cuando uno es fiel con sus diezmos, tiene la libertad, tiene la confianza de ir a la presencia de Dios, específicamente en este caso, en este punto, de decirle, Señor, conforme a tu palabra, bendíceme, conforme a tu palabra, provéeme, conforme a tu palabra, abre la ventana de los cielos y haz que sobreabunde en mi hogar, Señor, porque estoy casado con tu hija y quiero ser un buen proveedor, Señor, que encuentre otro trabajo mejor o que emprenda un negocio, que busque, si mi trabajo es de medio tiempo, busque otro trabajo, Señor, pero tengo que sustentar, es mi responsabilidad como hombre, Señor. Pero paréntesis, le hago la recomendación, el consejo, sea fiel con sus diezmos y tenga esa libertad de ir a Dios, Señor, tu palabra así lo dice. Tu palabra dice, pruébame en esto, ¿no? Yo soy fiel, Señor, honro al hombre, al pastor que has puesto, lo honro y conforme a tu palabra, Señor, yo te pido que añadas bendición a mi hogar, a mi familia, ¿no? Y adelante, hermanos, adelante, varones. Conclusiones de este capítulo, para irnos a un break también. Nuestras esposas quieren a un hombre exitoso, un proveedor, a un hombre que no se queje porque no tiene dinero. A las mujeres no les gustan los hombres quejones, hermanos. Nuestras esposas quieren a un hombre que diga, esposa, no tengo dinero, pero voy a hacer lo imposible, lo humanamente imposible. Dios hará lo demás, ¿no? Buscaré otro trabajo, oraré a Dios para proveer a nuestra familia. Dios nos va a ayudar, saldremos adelante. Como hombres de Dios, debemos ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Ahí tenemos promesas para pedir a Dios sus provisiones. Bueno, ahí venía el tema de la mayordomía, del diezmo, ¿no? Que nuestras esposas sean sustentadas por nosotros y se sientan cuidadas por nuestro amor y valor que les damos. Hay hombres que han dicho, a mi esposa le gusta la plata nada más. Si no hay plata, ella no quiere estar conmigo. No es que le guste la plata, sino una mujer se siente cuidada, protegida y se siente tranquila cuando hay provisión en casa, cuando hay el alimento para mañana. Digo mañana para los siguientes días, ¿no? Pero cuando no está proveída, no está sustentada y hay niños que cuidar, una mujer no tiene libertad, ¿no? Hombres erróneamente dicen, no, es que a mi mujer le gusta la plata. No, no es que le guste la plata. Ella se siente segura cuando hay dinero,
porque ella tiene que todos los días presentar el alimento a la familia. Y no es que le guste la plata, como equivocadamente dicen muchos esposos, ignorantemente diría yo en esta parte. Amén. ¿Tarea para la casa? Bueno, ahí, si en casa falta el dinero, no digas no hay, no tengo. Debes decir, voy a ver la forma como consigo el dinero, porque sé que Dios me va a bendecir para bendecirte a ti, que eres su hija. Si estás pasando crisis, busca de Dios, ora a Dios, trata de ser un buen esposo cumpliendo las 3 primeras lecciones de este libro, ¿no? Corazón de tu esposa, sirve, entrega todo, para que no tengas estorbo en las bendiciones financieras. Y 3, sé un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado. Sé generoso y cumple tu mayordomía con tu tiempo, con tu talento y tu tesoro. Amén. Preguntas, comentarios antes de irnos al break. Adelante. Amén. Creo que todo está claro, me parece. Bien. Vamos a un break, hermanos. Son ya las 8:50. A las 9:10 nos encontramos. 9:10. ¿Ok? Bendiciones, ¿no? Gracias, me olvidé de grabar. En un esposo admirable, un hombre admirable es el que entiende y se hace uno con su esposa. Entiende de que es uno con su esposa. Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pablo está repitiendo lo que Jesús dijo en Mateo 19 y lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿no? Esos son los textos paralelos del tema. Muchos esposos viven con su esposa como si ella fuera su enemiga. No es solo que viven en medio de riñas, sino que piensan literalmente que su esposa es su enemiga. Y todo lo que ella hace o dice, lo hace para darle la contra, lo hace a propósito, y que ella es la culpable de todo lo que le pasa al pobre hombre. A nosotros, pobrecitos de nosotros, ¿no? Los hombres debemos aprender a ver a nuestra esposa como una compañera de vida, ¿sí? Ella está conmigo para acompañarme. Se aceptó casarse conmigo, es para acompañarme en esta vida terrenal, porque ya en la celestial ya. Está conmigo para ayudarme. ¿Y qué es mi papel como esposo? Lograr ese compañerismo, ¿sí? Esa unión, ese pensar, lograr los buenos matrimonios con los años llegan a pensar igual a veces. A veces le dicen, me preguntaron tal cosa, ¿y tú qué le dijiste? Yo le dije esto, y yo también le hubiera dicho lo mismo. Están tan unidos que a veces es tan curioso que piensan lo mismo. Es interesante eso. Eso se da por la convivencia, la buena convivencia. No, entonces, es mi compañera que yo necesito en esta vida. Pablo le dice a los esposos en Éfeso que deben dejar a sus padres por su esposa. Como les decía, ¿no? Pablo cita lo que está en Génesis. Estableciendo la unidad del matrimonio, el vínculo matrimonial es más fuerte que el vínculo entre padres e hijos. Es una intimidad fuerte, es una intimidad especial. Los especialistas le llaman la unicidad. Unicidad que significa más que unidad, ¿no? Génesis 2:23-24, dejará padre, ¿no? Perdón, dice, entonces dijo Adán, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada por ayer 24, dice, por tanto dejará el hombre a papá y a mamá y se unirá a su mujer y será una sola carne. Es interesante esta palabra unir, ¿sí? Muy interesante, que ahorita lo vamos a ampliar un poquito más.
Jesús también lo citó, como le dije, ¿no? 19, Mateo 19. Cuando le preguntan si es permitido o no está permitido divorciarse, Jesús dijo, en el principio no fue así. Los dos serán una sola carne. Dios estableció principios en la primera pareja. Esta fue la unión, ¿sí? Y esto es para todos los matrimonios legítimos y legales. Cuando el hombre se casa y se une a su esposa, se hacen uno, valga la redundancia. Es decir, la mujer vuelve a unirse con su esposo porque de ahí fue tomada. Por eso Adán dijo, tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. En el matrimonio legal y legítimo, Dios vuelve a hacer lo que hizo al principio, une a la pareja. Esta unión es espiritual, es emocional, es almática. Esta unión es únicamente entre un hombre y una mujer hasta la muerte, dejando de lado otro tipo de uniones. Hoy que está de moda en muchos países del mundo, Perú es entre los pocos países que no acepta, digo pocos porque cada vez aumenta más los países que sí aceptan el matrimonio igualitario, unión civil, matrimonio entre homosexuales, etc. Y curiosamente, quizás ustedes ya han averiguado, han visto que las iglesias evangélicas, hay iglesias evangélicas que también están aceptando el tema del matrimonio homosexual. Ahora, haciendo un paréntesis, tenemos que tener un corazón abierto para aceptar a las personas homosexuales y lesbianas, ¿sí? Y yo me atrevería a decir, aún aceptarlos si es que vienen casados, ¿sí? Si vienen dos hombres o dos mujeres juntas, tenemos que tener el corazón tan abierto y sin prejuicios que no tenemos por qué echarlos. Bueno, a menos que hagan cosas indebidas, es otra cosa, ¿no? Pero darles, ¿por qué? Porque si ellos vienen con ese problema o con esa situación, nosotros no lo vamos a solucionar, lo hará Dios. Si ellos vienen a buscar a Dios, Dios le hará, ¿no? Obviamente, si vienen a su iglesia, no se pongan a predicar ese momento, y hay de los adultos, y hay de los homosexuales, y hay de lo que se echan con los hombres, los va a botar de frente, ¿no? Haciendo un paréntesis ahí, ¿no? Estamos hablando de que la unión bíblica que Dios ha, con respecto al matrimonio, es entre un hombre y una mujer, ¿no? Otros matrimonios en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, de repente hago un paréntesis ahí, hago un paréntesis cuando digo legal y legítimo. Legal porque tiene que ver con todo el tema del legal, todo el tema de documentos, papeles. Y legítimo, añado esa palabra legítimo porque tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Dice, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Creo yo que un matrimonio no es legítimo cuando se casan por intereses de dinero, cuando se casan por intereses, por ejemplo, por documentos, por papeles. Puede ser legal, pero no legítimo. O cuando se casan obligados por los padres porque salió embarazada y los padres los obligan, tienes que casarte. No, no vas a deshonrar a mi hija y tienes que casarte. Tuvieron una noche de pasión, salió embarazada y como muchos padres de la antigua, lo obligan a casarse. Y eso, a mi entender, no es legítimo. Legal, sí, pero no es legítimo. Entonces la pareja debe entender, y en especial el hombre, esta unión que Dios hace. Si llegamos a entender la unión o el pacto que Dios hace, no pensaríamos en separarnos ni divorciarnos. Hermanos, porque valgan verdades, valgan verdades. Y yo soy el primero que levanto mi mano a la pregunta, ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pensado en divorciarnos? Yo soy el primero que levanto la mano. Y le abro un poquito más mi corazón. En una ocasión con mi esposa, creo que ya vamos 17 años de casados, este mes hemos cumplido 17 años, pero al quinto o sexto año de casado, recuerdo cuando teníamos muchas diferencias, muchas riñas, nos enojábamos demasiado, y se me vino a la mente, y le dije, mira, así no podemos vivir, mejor nos separamos, mejor nos divorciamos. Y mi esposa dulcemente, cariñosamente, me dijo, el divorcio es para cobardes, me dijo así. Dulcemente digo, ¿no? El divorcio es para cobardes y yo no soy cobarde. Si tenemos problemas hay que solucionarlos. Yo dije entre mí, bueno, así por la buena cualquiera sigue casado, ¿no? Y me pasó por la mente, lo dije en una ocasión,
pero gracias a Dios superamos y seguimos superando, así como usted creo, sigue superando los problemas que se presentan en el matrimonio. En el Comité de Doctrina de la Iglesia de la Profecía, con respecto al matrimonio, dice, ¿qué hace que un matrimonio sea considerado legítimo? Que constituye un matrimonio legítimo ante los ojos del Señor, ante los ojos de Dios. Es necesario que respondamos esta pregunta porque nos pueden poner en contra de la palabra al permitir que nuestras normas sociales estén por encima de la verdad divina. Matrimonio legítimo. En relación al mandamiento de Cristo que dice lo que Dios unió, juntó, no aparte el hombre. Solo Dios puede determinar si un matrimonio es legítimo ante sus ojos según los requerimientos bíblicos, según los principios básicos. Por ejemplo, podemos tener en cuenta la bendición de los padres, los votos santos, el amor puro y sincero. Para mí esta parte es muy, muy importante. ¿Cómo sé que un matrimonio es legítimo? No solamente legal, cuando la motivación que los une es amor, ¿no? Es yo amo, decido amarla y quiero pasar el resto de mi vida con esta persona. Obviamente debería haber una preparación previa, consejería previa de unos 2 o 3 meses, llevar cursos de matrimonio, de convivencia, para que sepan que el amor no solamente es la parte romántica, bonita, emocional, sentimental, sino que el amor es Corintios 13. Les invito de pasada, hay un canal de YouTube donde yo tengo 2 lecciones en video que hablo del tema aprendiendo a amar a mi cónyuge, basado en 1 Corintios 13, aprendiendo a amar a mi cónyuge, porque realmente no sabemos amar, o amamos a nuestra manera, amamos egoístamente, y tenemos que aprender a amar según Corintios 13. El amor, del versículo 4 hasta el versículo 8. Perdón, desde el 1 hasta el 13 son esas lecciones. Luego les pongo la página y los que quieran entrar y ver esos videos están allí subidos. Entonces, tiene que haber un amor puro y sincero, ¿sí? Yugos iguales. Asimismo, ese matrimonio tiene que respetar las leyes terrenales, es decir, también un matrimonio legal, ¿no? O sea, si hablamos de legítimo, estamos diciendo lo que Dios unió. Pastor, ¿no todos los matrimonios Dios los une? Posiblemente no, porque a veces se unen ellos mismos con motivaciones equivocadas o erróneas, como les mencioné, por documentos. Cuando uno se va a un país y se casa por papeles, para mí ese matrimonio no es legítimo. ¿Es legal? Sí, no legítimo. Cuando se casan porque hay lugares en la sierra que se casan, la violó y salió embarazada y tiene que casarse. Esa mujer no lo ama, pero los obligan a casarse y no es legítimo ante los ojos de Dios. Es legal, pero no legítimo. Legal, matrimonio legal, es cuando el matrimonio es reconocido legalmente por las autoridades civiles del Estado, municipalidad o juez, cuando hay consentimiento mutuo, testigos públicos y la consumación de la unión física. Lo que se debe hacer antes, es necesario capacitar a los jóvenes para que se casen dentro de las bases del matrimonio legítimo y legal, bajo la bendición de Dios. Los jóvenes deben prepararse para la vida matrimonial, porque después se dan con las sorpresas de la convivencia. Porque no nos enseñaron a amar, debemos aprender a amar. El llegar a ser una sola carne es un asunto emocional, sentimental, espiritual y sexual, en la cual las cosas no son de un solo cónyuge. Ya no existe esto es mío, esto es tuyo, el dinero es solo mío, la casa, los hijos, todo es de ambos porque llegan a ser una sola carne. ¿Deberían casarse con separación de bienes? Creo que no. Creo que no. ¿No? Es mi sugerencia. ¿Sí? El matrimonio, como digo, es para hombres. No es para niños. Miren este niño, acá una foto que me pareció curiosa. Están simulando un matrimonio, ella está que se ríe, jajajaja, y él está que sufre ahí. Porque el matrimonio no es para niños, es para hombres. ¿Sí? Es para hombres, con los pantalones bien puestos, para hombres de Dios, para hombres de verdad, para hombres valientes, porque han de enfrentar las más duras batallas en la vida matrimonial. Entonces es para hombres. Hombres con H, de hombres, ¿no? El hombre dejará padre y madre. La unión que existe con un hijo o hija, sus padres es fuerte, y aún más especial la unión con la madre. Pues una madre ha tenido a su hijo durante 9 meses en su vientre, lo ha criado,
ha pasado muchas noches de vela cuidado a su hijo. Para algunos es doloroso, emocionalmente más para la madre dejar ir a un hijo, dejar la seguridad y comodidad de un hogar para aventurarse a una nueva vida junto a nosotros, ¿no? Pero la Biblia dice que hay que dejar eso. Adán no tenía padre ni madre. Es claro que Dios estaba estableciendo un principio para el matrimonio. Dejar una vida anterior no siempre es fácil, más aún si es que en esa vida vivía cómodamente. Pero hay algo más fuerte que el amor de los padres, es el amor entre un hombre y una mujer, porque ese vínculo o ese cordón umbilical emocional se tiene que romper. Y ahora que yo me caso, primero es mi esposa, después es mi madre. Acá en Chimbote hay lugares donde hay carros, dicen primero mi madre y después mi esposa, dice. Eso es antibíblico, primero mi esposa, después es mi madre. El hombre dejará padre y madre, significa que se va a separar, se va a apartar para unirse a su esposa o esposo. En el caso de las mujeres, es decir, su prioridad ahora será su esposa. Ahora, no se malinterprete, va a abandonar a sus padres a su suerte y no los va a proveer si son ancianos y necesitan su cuidado. No, está diciendo de que ya papá y mamá no interfieren en mi matrimonio, no deciden en mi matrimonio, no se meten en mis problemas, sino que ahora en adelante yo y mi esposa o yo y mi esposo somos los que sacaremos adelante esta nueva familia, este nuevo matrimonio. Un hijo nunca debe ser un hijo, nunca deja de ser un hijo. Ese lazo de sangre y amor nunca se romperá. Los padres nunca dejarán de amar a sus hijos. Esto solo podemos entender los que somos padres. Pero la unión de un esposo con su esposa, para nosotros los padres, es como si tendríamos que dejar volar un ave, porque ya creció y ya no podemos retenerlos a nuestro lado. Aunque para nosotros siempre serán nuestros hijitos, ¿no? En nuestros recuerdos siempre los veremos como unos bebés, unos niños. Pero tenemos que dejarlo formar sus propias familias y dejar que tomen sus propias decisiones. Yo tengo ya 45 años de edad y cuando voy a casa mi mamá todavía me pregunta, hijito, ¿comiste? Sí, mamá, pero ya invítame lo que quieras invitarme. O mi mamá me pregunta, hijito, ¿tienes problemas con tu esposa? Y así lo tuviera, no tengo por qué contarle. Porque ya no soy un niño para correr a mi mamá, si, como el colegio cuando alguien me pegó. No, ya no. El hombre se unirá a su mujer. Esa palabra se unirá, viene del vocablo pegar o pegamento, ¿sí? Viene del vocablo que significa adherirse, ¿no? Quedarse pegado. La palabra, ¿no? Unir, adherirse, pegarse. De ahí proviene la palabra adhesivo o pegamento. Ahora, pero es un adhesivo, es un pegamento muy fuerte. Cuando un matrimonio se unen, quedan pegados emocionalmente, sentimentalmente y sexualmente. Y si el hombre se separa, esa ruptura produce mucho daño, mucho daño. Ejemplo, si pusiéramos dos hojas con palabras escritas, esposo y esposa, y lo pegamos con un pegamento, lo dejamos por un espacio de tiempo y después queremos despegarlo para volver a usar las hojas de una manera individual, ya no van a quedar igual. Lo mismo pasa con un matrimonio, ¿sí? Lo mismo pasa con un divorcio. Me quiero separar, me quiero divorciar, parte de mí se va con ella y parte de ella se va conmigo. Y no es cuestión de que, o tan ligeramente, nos separamos, nos divorciamos, no nos entendemos, calabaza, calabaza, cada uno en su casa. No, no es así de sencillo. Dios ha dicho, nos ha mandado unirnos, nos ha mandado separarnos. Por eso cuando los judíos le preguntaron, ¿señor, es lícito divorciarse? ¿O es lícito repudiar, divorciarse? Jesús dijo, no, al principio lo que Dios quiere es la unión, que supere sus problemas, que tenga la capacidad de superar lo que se presente. Usted no puede unirse realmente a menos que usted deje su vida anterior. Si no estamos dispuestos a dejar esa vida, tampoco estaremos dispuestos a unirnos de por vida. La palabra hebrea para unirse o ser parte es dabak, significa adherirse o pegarse a un soporte sólido, formar unión, ser unidos, juntos, unirse, atenerse el uno al otro. Es como si quedaran soldados, imagínense. Es como si se soldaran, ¿no? Que se han quedado pegados en todo sentido emocional, espiritual, sentimental, ¿no? En el Nuevo Testamento la palabra en griego significa pavimentar,
cementar juntos. Para adherirse con el pegamento quedan soldados como el fierro, de modo que los dos no pueden ser separados sin ser destruidos. El divorcio destruye, hermanos. Aunque valgan verdades, y hago un paréntesis, hay circunstancias, hay situaciones que es mejor estar separados. Digo, no estoy diciendo de que estoy a favor del divorcio. Lo que estoy diciendo de que hay circunstancias y hay situaciones, ejemplo, cuando hay abuso físico, cuando hay abuso psicológico, y ya ha habido el tratamiento, y siguen, eso ya no es sano ya. Pero por lo general no debería haber divorcio. Sí, por eso que el matrimonio es de dos, no de uno. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aprender a vivir en unidad con la esposa. Aprender a vivir en unidad con la esposa es entender el propósito de Dios. Esa unidad empieza en el ámbito espiritual, en el alma, en el cuerpo, ¿sí? El pastor Máximo Sánchez, él dice, mi esposa es mi amiga íntima, es mi mejor amiga. Pastor de nuestra iglesia. Si yo vivo con ella como mi amiga, la voy a ayudar, la voy a preparar para que sea una buena amiga. La confianza será lo primero que practique como amiga. Voy a estar unido a ella y compartiré con ella mis cosas más íntimas. No habrá otra mejor amiga que no sea mi esposa. Dejaré a todas mis amigas para estar unido a mi mejor amiga, que es mi esposa. Ya. Tu esposa y tú son un equipo. Eclesiastés 3:9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. Dice más acá, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se romperá pronto. Me gusta mucho cuando dice acá, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Recuerdo, bueno, también enseño en el seminario de nuestra iglesia, el seminario teológico, y en ese tiempo era presencial, y he viajado por diferentes partes de nuestro país, de Perú, pero en una ocasión me piden para ir una semana a Puno. Puno creo que es el lugar en Perú donde más frío hace, y llega hasta a veces -0. Dije, voy a estar una semana ahí, no puedo ir solo, no debo ir solo, tengo que ir con mi esposa y aplicar lo que dice Eclesiastés. Hermanos, y literalmente hemos dormido abrazados toda la noche. Normalmente cuando uno está aquí en la costa, hay momentos en que te separas, ¿no? Por el calor, qué sé yo, ¿no? Pero allá, hermanos, bajo cero en las noches, literalmente así, como dice Eclesiastés, se calentarán mutuamente, porque era un frío. Una semana estuvimos ahí, todos los días. Ahora, si este texto aplicamos al matrimonio, veremos un gran potencial para poder llevar a cabo muchos proyectos juntos, ¿sí? Equipo en la crianza de los hijos, equipo en los proyectos familiares, equipo en los problemas personales, equipo en las debilidades, equipo en la obra de Dios. Cuando dice el texto acá, la parte que dice, si alguno prevaleciere contra alguno, dos resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es curioso que diga acá, dos le resistirán, pero a la vez dice cordón de tres dobleces. Esto, dicen los expertos, esto se llama sinergia. ¿Qué sinergia? 1 más 1, 3. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que 1 más 1 es 3? 1 más 1 es 2, según la matemática. Pero acá está hablando de sinergia, que cuando los dos se unen en equipo, los dos están unidos, trabajan, es como cuando se empuja un carro. Si una sola persona lo empuja, le cuesta, pero si dos se empujan, aparte que hay más fuerza, esa unión, que se están apoyando, vamos, 1, 2, 3, sí podemos, pareciera que hubiera una fuerza más, parecieran que hicieran una fuerza más, se motivan, se animan, se desafían a lograr algo en la vida y empujan. Por eso, esa es la famosa sinergia. Juntar dos fuerzas hacen como una tercera fuerza.
el matrimonio. Y obviamente si ponemos acá a Dios en la ocasión, esta tercera fuerza será nuestro Dios. Tarea para la casa. Personal y privada, sin nota. Pregúntale a su esposa si ella lo considera a usted como amigo. Si ella le dice que no, hoy es un buen día para comenzar esa amistad con ella, dándose confianza. Comienza a conversar con ella como lo hacía en su tiempo de enamorados, con toda libertad. Sáquela a pasear, a caminar para cultivar los lazos de amistad. ¿Ok? A ver, preguntas, comentarios. De este tema o lo anterior que estuvimos hablando, lo pueden hacer. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos, hermanas? ¿Todo bien? Está ahí, hermano Mario, hermana Elizabeth. Soy Gisela, me hablaba. No, hice general la pregunta. Si hubiera preguntas. Acá hay una pregunta en el chat. Dice, ¿y los que tienen don de continencia, cómo? Buena pregunta. ¿Esa es pregunta o esa es pregunta tentadora? ¿Cómo se calientan? Con tres, cuatro frazadas. Buena pregunta, buena pregunta. Se calientan, bueno, así como le digo. Amén. Pero la pantalla, no sé, está una falla aquí, por favor. Parece que no hay preguntas. Hermana Carmen, ha prendido su micrófono. Profesor, por segunda vez mi pregunta es, como está diciendo, ¿no? Que nosotros, que tenemos que tratarnos así, ¿no? Tiene que ser el hombre amable, cariñoso, todo para la esposa, ¿no? Como dice, huesos de mis huesos y carne de mi carne, claro, correctamente, pero a veces hay hombres que viven a su manera, ¿no? Y se creen los dueños de la esposa. A veces, siendo cristianos, yo veo en la iglesia, y justo en la iglesia, a veces pastores, como yo tal vez participo en el ministerio de alabanza, y veo donde salgo, veo así. Entonces yo digo, yo sé que están mal siendo pastores y así se comportan con sus esposas, ¿no? Se creen los dueños, porque yo sé que yo leo en la Biblia que dice que la persona nace, Dios mismo lo forma con cada uno, único y su libertad. Pero a veces ellos se creen, dicen, como dice, ¿no? Yo leo la Biblia que dice que, claro, correctamente es que ellos son cabeza, pero ellos dicen, no, yo soy como cabeza de la casa y yo tengo que hacer lo que yo, pero no es que ellos tienen que ser cabeza del hogar, no de la esposa, sino cabeza del hogar. ¿Es así, pastor, o no es así? Disculpe la pregunta. Sí, hermana, es una realidad que pasa, ¿no? Hay un curso interesante ahí que se llama Machismo y Matriarcado. Justo hablábamos la clase antepasada de eso. Nosotros heredamos el machismo. Muchos hombres son machistas y lo siguen siendo.
Y lamentablemente siguen repitiendo los mismos patrones de conducta de los antepasados. Entonces, un hombre tiene que reeducarse, porque no sé si lo he dicho a ustedes, hay hombres y mujeres también, ¿no? Que creen que son dueños, que piensan que el matrimonio les da la capacidad, la libertad de ser dueño de la esposa o del esposo. Y viven, por ejemplo, celando, ¿no? Viven, por ejemplo, cuidándolo como si fueran niños. No, no se puede cuidar a un hombre o una mujer como si fuera un niño o una niña, ni mucho menos controlar la vida de esa persona, ¿no? El matrimonio debe estar basado en el amor, no en se ama con libertad, ¿no? Así, debemos de cuidar el amor. Pero lamentablemente heredamos eso y pensamos que nuestra esposa nos pertenece y podemos hacer con ella lo que nos parece, ¿no? Y eso lamentablemente es producto de la ignorancia, producto de una sociedad machista y sobre todo producto de no capacitarse, de no educarse y cambiar, como dice Romanos 12, cambiar nuestra forma de pensar como el mundo piensa. Amén. Adelante, hermano Rildo. Sí, hermano, quería comentar más que todo con respecto a lo que estaba diciendo la hermana, con respecto al machismo. Es que lo que pasa es que muchas veces hemos, malinterpretado el texto de que habla Efesios en el capítulo 5 cuando habla acerca de que el hombre es cabeza y que la mujer tiene que someterse. Pero si nosotros analizamos el contexto de todo esa porción bíblica, Pablo dice someteos los unos a los otros. En este caso, ¿qué quiere decir? Que tanto el hombre es llamado a someterse a su esposa, obedeciendo el mandamiento que nos está dando Pablo en Efesios, que es amándola. Y la mujer, por consecuencia, por ese amor que va a ver reflejado en el esposo, eso la va a llevar a ella a un sometimiento voluntario. Es lo que pasa hoy en día con nosotros como iglesia, por ejemplo. Nosotros nos sometemos a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué nos sometemos a Cristo? Porque vemos en Él el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Lo que Él entregó por nosotros en la cruz no tiene precio y eso nos motiva a nosotros a someternos y a serle fiel a Él como iglesia, como la novia, ya que Él es el novio. Entonces, creo yo, bueno, de mi punto de vista, respeto las posturas y los pensamientos de cada uno, de las personas y de los hermanos. Se malinterpreta el hecho de lo que es ahora el sometimiento de una esposa o de una mujer hacia su esposo, y más que todo digamos, por prejuicios que hemos heredado, pues recordemos que somos un país donde el machismo impera, entonces lo hemos heredado mayormente a veces de nuestros padres, nuestros abuelos, así hemos llevado estas herencias transgeneracionales que a la final perjudica muchas veces el matrimonio, pastor. Amén. Así es, tal cual. Y lo penoso es que vuelven a repetir, y los hijos del caso que cuenta la hermana, si no cambian, pues repetirán y repetirán y repetirán esa mala conducta, esa mala forma de vivir, propia del viejo hombre, ¿no? Acá hay un comentario, la raíz de todo ello es la ignorancia, la falta de conocimiento, la falta de actualización, y los patrones se arrastran de generación tras generación hasta uno tome la decisión de cortar. Muy bien dicho, hermana Vicky. Tal cual, tal cual. Uno tiene que tomar esa decisión. No es fácil porque está arraigado, porque así hemos sido criados, pero hay que darnos el tiempo, hay que tomar la decisión. Para nosotros, para nuestra familia, nuestra iglesia, ¿no? Si usted está aprendiendo estos temas, compártalo en su iglesia local. Bueno, si es el pastor, tiene más libertad, pero si no, hable con su pastor. Pastor, me gustaría compartir estos temas que estoy aprendiendo. Obviamente se empapa un poquito más y lo comparte, ¿no? Porque es una realidad, ¿no?
hay hombres que someten a su esposa. La Biblia, cuando dice Efesios 5, ese sometimiento es un sometimiento voluntario. Someterse es estar bajo el cuidado de, bajo la protección de, bajo el amor de. No es un sometimiento arbitrario. Me obedeces porque me obedeces, porque soy el hombre, ¿no? Eso no le agrada a Dios. Y Pablo es tan revolucionario que dice unos a otros, y eso en ese tiempo era, pero una cosa de, fuera de tiempo. Es una cosa para ahora. Porque en ese tiempo decir eso, lo que dijo Pablo, era revolucionario porque las mujeres no eran consideradas como seres humanos, eran consideradas como parte del patrimonio de un hombre, ¿no? Pero Pablo, bueno, la palabra que es eterna y que Dios siempre ha querido que la mujer no viva así, sino que viva en libertad, lamentable. Bueno, acá vivimos así, en esos países árabes viven peor todavía las mujeres, ¿no? Mucho peor. En Irán, por ejemplo, un hombre puede casarse con 4 mujeres, está en la ley, hermano. Hasta 4 mujeres puede casarse si las puede mantener a las 4. Y las 4 no pueden ponerse ni celosas ni nada por el estilo. O sea, ese es el machismo ya a nivel diablo ya, ¿no? Ya, pastor, disculpe. Sí. Como usted dice, ¿no? Que supongamos, ¿no? Que esta enseñanza que podemos ir a dar, compartir en la iglesia, ¿no? Pero por lo menos yo, ¿qué puedo hacer? Porque un día estuvimos dando una opinión, entonces nuestro pastor nos dijo que nosotros para dar opiniones o salir tal vez dar un poquito de ese mensaje, tenemos que estar preparados y no faltar a la iglesia, congregar todos los días, y eso no tenemos parte. Entonces, pastor, como le digo yo, bueno, ahorita no estoy trabajando porque yo cuando trabajo, simplemente yo congrego a la iglesia los días sábados y domingos. Dentro de semana no, porque, bueno, usted no sé si sabe de empresas, acá trabajamos en las empresas y toda la semana llegamos, salimos 4 de la mañana, volvemos 8 de la noche a casita y no podemos congregar. Entonces, yo vi de ahí, ¿no? Que una hermana quiso dar también un poquito ese tema y no le dio parte. ¿Qué se puede hacer, pastor? Hay que lincharlo al pastor. No, muchas razones pueden haber ahí. Obviamente, como condiciones, un líder, un maestro, tiene que ser fiel congregándose. Ahora, es cuestión de que usted hable con su pastor, diga, pastor, pero a mí me gustaría compartir, yo no puedo asistir, usted sabe, porque yo trabajo hasta cierta hora, ¿no? Me gustaría compartir lo que voy aprendiendo, pero solamente sugiérale, ¿no? No lo conozco bien a su pastor, pero lamentablemente a veces hay unos celos carnales, celos que no vienen, celos, para empezar los celos, el único que puede ser celoso es Dios, nadie más, nosotros no, porque Él es dueño de todo, nosotros no somos dueños de nada, pero hay pastores que se ponen celosos cuando Dios comienza a levantar a otro y no le dan parte porque piensan que las personas van a seguirlo a él, al líder y no al pastor, entonces no tiene mucho sentido esas actitudes, esos razonamientos. Yo le diría solamente, hermana, espere en el Señor, ore a Dios, siga preparándose. Dios le dará su oportunidad en su momento, si ya sea en su iglesia local o le invitarán a algún lugar, ¿no? Siga preparándose, siga formándose, siga conociendo de la palabra del Señor y como dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo, hermana. ¿Sí? Amén. Dios trate Amén. con su pastor, Dios de repente le muestra, le revela, porque necesitamos siempre ayuda en la iglesia local. Necesitamos tener una facultad de maestros, una facultad de líderes, que nos ayuden a liderar la iglesia. Pero bueno, Eso sí, pastor. Eso hay de sí, pero todo, hay de yo todo. sí le comenté un poquito, pastor, de eso, lo comenté y me dijo, bueno, Dios dijo que a veces, dijo que Él no va tanto a es como a la sabiduría, no es tanto al estudio, sino Él pide dirección de Dios, me dijo así. También un poquito lo comenté, con eso me dio ya, no lo dije nada ya también. Acá hay un comentario en el chat. El pastor tiene que estudiar y prepararse según la escritura, el tema que le sugiera, y dice, y ore para que Dios trabaje en la vida de su pastor. Amén. Amén. También estoy de acuerdo con eso. Gracias. Amén.
Bien, hermanos y hermanas, no sé si hay más preguntas, pero bueno, le damos gracias a Dios por este tiempo. Nos reencontramos el otro lunes. Más tarde le mando las tareas y a nuestra hermana Elizabeth le va a enviar. Y Mario o Elizabeth están allí. Y si no están, despedimos la clase. Sí, doctor. Con palabras de oración. Amén.